Bienvenidos al video de hoy. Hoy conocerás los piratas más famosos de la historia. Estos piratas han marcado la historia con sus hazañas y aventuras y han inspirado a muchos con sus historias de libertad y aventura. Hablaremos de sus hazañas, sus tesoros, sus éxitos y sus fracasos. Edward Barbanegra. Edward Barbanegra fue un notorio pirata inglés que operó en las Indias Occidentales y la costa este de las colonias americanas a principios del siglo XVIII. Fue uno de los piratas más temidos y conocidos de su tiempo, y su apodo Barbanegra proviene de su larga barba negra y su apariencia temible. Barbanegra era conocido por sus feroces habilidades de lucha, así como por su astucia e inteligencia. A menudo usaba la guerra psicológica contra sus enemigos, como encender mechas en su cabello y barba para crear una imagen aterradora. Finalmente, murió en una batalla con las fuerzas navales británicas en 1718. A pesar de su temible reputación, la carrera de Barbanegra como pirata fue relativamente corta y duró solo unos pocos años. Grace O'Malley. Grace O'Malley fue una líder irlandesa de los siglos XVI y XVII. Nació en la costa oeste de Irlanda en el siglo XVI. Su padre era un líder de la tribu de los O'Malley. A una edad temprana, Grace se convirtió en una habilidosa navegante y líder militar. Dirigió un gran ejército de hombres y barcos en la lucha contra los invasores ingleses. También fue conocida por su habilidad como negociante y se le atribuye el control de una gran cantidad de tierras y fortificaciones en la costa oeste de Irlanda. Es considerada una heroína nacional en Irlanda y ha sido retratada en varias obras de arte y literatura. Aunque su vida es rodeada de leyendas y mitos, es considerada una de las mujeres más importantes de la historia de Irlanda. Zheng Xi. Zheng Xi, también conocido como Zheng He, fue un navegante, militar y diplomático chino del siglo XV. Nació en Yunnan, China, en 1371. Fue capturado por los Min durante una guerra y fue educado en la corte imperial. A medida que los Min ascendieron al poder, Zheng se convirtió en uno de sus principales generales y líderes navales. Entre 1405 y 1433, Zheng lideró 7 expediciones marítimas masivas, conocidas como las expediciones de los barcos de tesoro, que viajaron a Asia, África y Europa. Estas expediciones tuvieron un gran impacto en la economía y la política internacional de la época, y Zheng se convirtió en una figura importante en la historia marítima y diplomática de China. Aunque su legado fue olvidado durante siglos, en el siglo XX ha sido reevaluado y es considerado como uno de los más grandes navegantes de la historia. Francis Drake. Francis Drake fue un navegante, almirante y corsario inglés del siglo XVI. Nació en Tavistock, Devon, Inglaterra en 1540. Comenzó su carrera marítima a una edad temprana y se convirtió en un corsario exitoso en las guerras anglo-españolas. En 1577, fue designado por la reina Isabel I de Inglaterra para liderar una expedición alrededor del mundo. La expedición, que duró 3 años, fue la segunda en dar la vuelta al mundo y el primer viaje inglés alrededor del mundo. Drake también participó en varias campañas militares importantes, incluyendo la invasión española de Inglaterra en 1588. Aunque es considerado un héroe nacional en Inglaterra, también es considerado un pirata por algunos debido a su actividad como corsario. Drake murió en una expedición en 1596. Anne Bonny. Anne Bonny fue una corsaria y pirata femenina irlandesa del siglo XVIII. Se cree que nació en Irlanda en torno al año 1700. Anne se mudó a las colonias en América del Norte con su familia y se convirtió en una pirata mientras aún era joven. Se le atribuye haber servido como marinero y luchador a bordo del barco del pirata Calico Jack. Es conocida por haber sido una de las pocas mujeres piratas de la historia y por haber luchado junto a Calico Jack y otro pirata llamado Mary Read. Se dice que Anne se disfrazaba de hombre para poder navegar en barcos piratas. También se cuenta que ella y Mary Read fueron capturadas en una emboscada en 1720 y condenadas a muerte.
Aunque no hay mucha información fiable sobre su vida, su figura ha sido retratada en varias películas y libros de ficción. Barbarroja. Barbarroja fue un almirante y corsario otomano del siglo XVI. Nació en el Imperio Otomano, probablemente en la isla de Lesbos, Grecia en 1478. A una edad temprana se unió a la Marina otomana y se convirtió en un corsario exitoso. Durante su carrera, se convirtió en uno de los más temidos corsarios del Mediterráneo y se le atribuye el control de un gran número de barcos y hombres. Fue nombrado almirante de la flota otomana en 1534 y lideró varias campañas importantes contra los invasores españoles y venecianos en el Mediterráneo. Es conocido por haber sido uno de los corsarios más exitosos de la historia y por su habilidad como estratega naval. Fue capturado y ejecutado por los españoles en 1546. Los piratas siempre han sido una figura fascinante en la historia, y esta historia de los piratas más famosos no es diferente. Estas figuras han sido el símbolo de la libertad, de la aventura y de la búsqueda de tesoros. Te recomendamos ver un video de nuestro canal sobre los más grandes tesoros escondidos de piratas que aún no se han podido encontrar. Esperamos que hayas disfrutado del video de hoy. Hasta la próxima.